vamos a ver lo que serían los aspectos básicos de los sustratos o sustratos absorbentes de los que más normalmente se utilizan para la producción de plántula. Entonces, el sustrato va a ser todo material sólido que es distinto al suelo, que puede ser natural o de síntesis mineral u orgánico, que colocado en un contenedor, ya sea en forma pura o en alguna mezcla, permite el anclaje radicular. Por lo tanto, el sustrato lo que va a desempeñar, o una de sus principales características que tiene, o para lo que nos va a servir principalmente, es para dar soporte y anclaje a nuestro cultivo. Y este sustrato pues puede o no puede intervenir en lo que es el proceso de nutrición. Todo va a depender de la mezcla o el tipo de sustrato que nosotros utilicemos. Cuando hablamos de producción convencional, de producción de plántula convencional, o de utilizar algún sustrato, ese sustrato realmente no va a intervenir en lo que es el proceso vegetal. Solo que nosotros estuviéramos hablando de una producción de plántula orgánica, donde tú ya hagas una mezcla con abono orgánico. Normalmente se hace mezcla con suelo, se hace mezcla con arenas o con algún otro sustrato de los que vamos a ver. En ese caso sí va a influir o va a intervenir directamente sobre nuestro cultivo. De ahí en adelante normalmente utilizamos lo que es un sustrato inerte, que lo único que queremos es que nos dé el anclaje, nos dé el soporte, y la parte de la nutrición pues se la damos por medio de una solución nutritiva, por medio de fertilizantes, para que tenga un desarrollo adecuado. Entonces, ¿cuáles son las funciones que debe de tener este sustrato? La primera es retener y dar la solución nutritiva inalterada a la raíz, es decir, que lo que tú le mandas de nutrición sea lo que la planta tiene disponible. Este primer punto pues no se cumple con lo que son los sustratos orgánicos que les mencionaba, o mezclas orgánicas, donde ya estás incorporando alguna composta o estás incorporando algún abono orgánico que ya va a alterarte un poco lo que es la parte de la nutrición. La otra es dar oxígeno a la raíz, que aparte de mantener lo que es la parte de la humedad, pues que ese sustrato sea capaz de aportar oxígeno o tener suficientes macroporos para que haya disponibilidad de oxígeno, tanto para que se dé el proceso de germinación que se requiere en la semilla, y también para que las raíces no vayan a sufrir alguna asfixia radicular por falta de oxigenación, o que las raíces salgan de una coloración oscura, de una coloración un poco café, porque les hace falta oxígeno o el sustrato está exageradamente compactado. La otra es que no debe de ser fuente de patógenos, plagas o malezas, debe de ser lo más puro posible o lo más limpio posible. Si hablamos de sustratos comerciales, pues esto es por lógica que ya lo compramos con estas características. Sin embargo, hay ocasiones donde hay productores que utilizan lo que es arena de río, o utilizan algún tipo de material local que a veces recolectan. Me ha tocado asesorar personas que mezclan lo que es algún tipo de arena con lo que le llaman tierra de hoja, o tierra que van y recogen debajo de los árboles, que normalmente se utiliza para jardinería. Me ha tocado trabajar con ese tipo de materiales, hacer la mezcla, y lo que hacemos en ese caso, por ejemplo, es dar una desinfección. Primeramente, lo que hacemos es darla por medio de solarización. Hacemos el montón de todo el sustrato de nuestra mezcla, damos un riego pesado y lo cubrimos con un plástico transparente. Con eso se incrementa mucho la temperatura en el sustrato, podemos desinfectarlo por medio de ese tipo de solarización, y aparte en ese riego y con esas temperaturas hacemos que emerjan la mayoría de las semillas que puede traer de malezas o contaminación con lo que es la parte de malezas. Posteriormente, ya dependiendo el lugar, si es que hubiera mucha infestación de alguna enfermedad ahí cerca, pues lo ideal sería que estuviéramos aplicando algún fungicida, o como tipo carbendazim, fungicidas que se utilizan normalmente para enfermedades causadas por hongos que te causan daño sobre las raíces, que podría decir, como les decía, podría ser carbendazim, podría ser Tecto 60, podría ser Interbusan. Cualquiera de ellos podríamos echarlo
en un riego sobre ese sustrato para desinfectarlo con respecto a enfermedades. Y si llegara a tener algo de larvas o viéramos una que otra larvita por allí que emergió, pues podemos utilizar fácilmente y de forma económica lo que sería un carbofurán, cualquier presentación o cualquier producto comercial que tuviera carbofurán. Con eso pues podemos matar cualquier larva, cualquier insecto que esté presente en nuestro sustrato. Entonces, pero lo ideal es que sea libre o que no tenga patógenos, plagas o enfermedades. La otra es que debe de proporcionar temperatura adecuada, es decir, que nuestro sustrato no fluctúe tanto con respecto a la temperatura, sino que pueda soportar un poco lo que son los cambios que pudiéramos tener en el exterior. La otra es que debe dar oscuridad a la raíz. Recordemos que la raíz pues tiene un crecimiento directamente hacia la parte de la oscuridad. Si hubiera algún rayo de luz, hubiera que estuviera traspasando lo que es la luz hacia donde está nuestra raíz, pues va a tener problemas con respecto a su desarrollo. Y la otra, pues lo que les había mencionado, una de las principales características o funciones es que debe de dar anclaje y soporte para nuestras plantas. Dentro de la clasificación de los sustratos, las podemos clasificar por sus propiedades o por su origen. Dentro de las propiedades tenemos los que son químicamente inertes, que ahí tenemos todos los que son, que se obtienen ya sea de arenas o de gravas directamente o algún producto transformado de lo que son arenas o arcillas. Y tenemos los que son químicamente activos, que su origen pues sería más hacia la parte de sustratos orgánicos, donde tenemos las turbas, ya sean rubias o negras, que así le conocen en otros países. Aquí en México a esas pues le conocemos como pit moss. Puede ser cortezas o residuos de celulosa de algunos árboles, o tenemos también lo que sería la parte de la vermiculita, que esos son los químicamente activos. Dentro del origen, pues tenemos lo que son orgánicos e inorgánicos, y dentro de cada uno de ellos tenemos los que son los naturales y los que son los procesados. Dentro de los orgánicos tenemos, como les mencionaba, pit moss, o lo que sería les mencionaba que puede ser lo que es la parte de las turbas para otros países. Tenemos lo que es la fibra de coco, acerrín, composteado. Siempre que hablamos de lo que es acerrines o residuos de madera, tiene que ser composteado de preferencia para que no tenga reacción con nuestra solución nutritiva o no vaya a estar robándonos lo que es la parte del nitrógeno para empezar a compostearse. Entonces, lo que es acerrín, lo que son cortezas, lo que son cascarillas de arroz o de algún cereal, necesitamos de preferencia que estén precomposteados para que no vayan a estar robándonos parte de la nutrición, específicamente del nitrógeno, y entren en un proceso de compostaje cuando están en la producción de plántula. Y dentro de los procesados tenemos lo que es la espuma de poliuretano y poliestireno. Y dentro de los inorgánicos tenemos lo que son los naturales, que son todas las arenas o gravas que podemos recoger. Aquí en el caso de México, el que más se utiliza es la arena de tezontle. Algunos lugares utilizan mucho lo que es el tepojal. Hay otros donde utilizan arena de río, arena de mar, de las minas, etcétera. Lo único que hay que cuidar es el tamaño de partícula que utilizamos para utilizar ese tipo de sustratos. Y dentro de los procesados, que tienen que ver también, que se obtienen de parte normalmente de materiales, ya sean de arenas, de rocas o sea de arcilla, pues tenemos lo que es agrolita o perlita, que es el mismo material, vermiculita, lana de roca o arcilla expandida. Entonces, ya ahora sí, hablando ya más específico de los sustratos, les hablaba que deben de tener una alta porosidad. Del 50 al 80% de su volumen deben de ser poros, de preferencia que esté lo más cercano al 80 o hasta el 85%. Debe de haber un balance de macro y microporos. Los macroporos deben de estar entre un 10 y un 30%. Estos macroporos son los que nos van a dar la disponibilidad de oxígeno para nuestro sustrato, ya sea para que esté disponible para la semilla o para la raíz de nuestro cultivo. Y los microporos deberían de estar por arriba del 30%. Necesitamos también que tengan una alta conductividad hidráulica o capilaridad, es decir,
que a la hora que tú riegues, la humedad o el agua que estás aplicando en tu sustrato se desplace rápidamente y humedezca todo el contenedor o se humedezca todo el área de las raíces o todo el sustrato. Que no donde tú estás regando se filtre y se vaya hasta el fondo de la cavidad y que no se quede completamente húmeda toda la raíz porque tendrías problemas de estrés hídrico. La otra es que tenga inercia química que no altere lo que es nuestra solución nutritiva, pero como veíamos, eso va a depender dependiendo del sustrato que estemos utilizando. Sin embargo, la inercia química que pudiera tener lo que era con respecto al pH, lo que era vermiculita o agrolita o la lana de roca, pues realmente es algo que podemos corregir. Lo que era la parte de intercambio catiónico para vermiculita, también es algo que se puede corregir, entonces no hay tanto problema con respecto a la inercia química. La otra es que sea estable y durable para producción de plántula. Todos los que acabamos de mencionar son estables y durables para el proceso de producción de plántula. Y la otra es que debe de estar desinfectado o que sea fácil desinfectarlo. Como el ejemplo que les daba de las personas que utilizan arena con tierra de monte, la mezclan y se hace la desinfección rápidamente. Entonces, esas son las propiedades deseables